Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy en Luchadoras vamos a abordar solamente uno de los ejes o una de las posibilidades de un tema muy complejo, el trabajo sexual. En México ha habido ya una amplia exploración del tema desde diferentes frentes. Por una parte, desde la reflexión académica, desde el trabajo también por los derechos sexuales y también derechos en sí de las mujeres en toda su complejidad, por parte de las propias trabajadoras sexuales organizadas. En México hay grandes experiencias de lucha muy intensa, muy dura, como pueden imaginar, como es el que hace la Brigada Callejera o la Casa Xochiquetzal aquí en la Ciudad de México. Hay reflexiones desde la academia, desde la práctica, y hay también luchas que tratan de hacer visible las redes de trata que existen alrededor del trabajo sexual en diferentes circuitos, redes, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país. Es un problema muy grave que ya está siendo legislado. Y bueno, que hay organizaciones que han trabajado por muchos años para lograr pues traer a la luz y también procurar justicia ante este tipo de situaciones. El trabajo sexual es un campo, un área muy compleja. No podemos decir que todo el trabajo sexual que se desarrolla en México o en el mundo proviene de redes de trata, pero es una realidad avasallante también y es una realidad preocupante que queremos trabajar en otro programa próximo en Luchadoras. Pero el día de hoy vamos a abordar este tema del trabajo sexual desde una perspectiva de una académica, desde una investigadora. Ella es María Fernanda Guerrero y pudimos platicar con ella. Ella está estudiando actualmente el doctorado en antropología en Barcelona. Y ella nos platicó sobre cómo aborda este tema, cómo fue su experiencia de trabajo en campo, estando aquí en la Ciudad de México, compartiendo las noches con mujeres trabajadoras sexuales en Nesa, en Ciudad de Nezahualcóyotl, y también en el centro de la Ciudad de México. También ella nos va a compartir un poco más acerca de a partir de qué reflexiones, de qué conceptos se acerca a pensar el trabajo sexual, y también algo súper importante, cómo la academia necesita modificar sus parámetros conceptuales y de pensamiento para reflejar la realidad. Para empezar con una plataforma más introductoria a este tema, vamos a escuchar a continuación una participación de una de las expertas en el tema de trabajo sexual desde el trabajo académico, la doctora Patricia Ponce. Ella en 2010, en un encuentro de reflexión sobre estos temas en Monterrey, la 9ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, organizada por GES, que es esta organización de Monterrey, en Nuevo León, Género, Ética y Salud Sexual AC, da esta conferencia magistral, digamos, que se llama Las Guerreras de la Noche, el trabajo sexual. Vamos a conocer en este fragmento que viene a continuación más sobre por qué llamamos trabajo sexual al trabajo sexual, no prostitución, y otras cuestiones ya de contexto que dan origen a que este tipo de situaciones, de trabajos, se lleven a cabo por mujeres en nuestro país. Regresamos después de ver este video. Recuerden, están con la doctora Patricia Ponce del CIESAS Golfo. Vamos a comenzar estas reflexiones sobre trabajo sexual en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Volvemos. No existe una sola definición sobre lo que algunos insisten en llamar prostitución y lo que nosotros llamamos trabajo sexual. A lo largo de la historia, diversos autores han definido el fenómeno de acuerdo al contexto sociocultural en el que ha estado inmerso, pero siempre relacionado a las concepciones existentes que sobre la sexualidad dominante se tengan en una época determinada. Para nosotros es un fenómeno social multicausal, muy complejo, con causas estructurales, generado por modelos económicos y sociales
basados en la desigualdad, que constituye una fuente de ingresos de un sector de la población y es una estrategia de sobrevivencia para un puñado de mexicanos y mexicanas que en su mayoría viven en pobreza extrema. Mismo que ejercen hombres y mujeres de diferentes clases sociales, por diversos motivos, en diferentes contextos, de manera permanente, ocasional, como elección propia, asumida o no. Como institución social, es un ejemplo de una sociedad basada en la desigualdad entre hombres y mujeres, que va de la mano con el papel asignado a los géneros, específicamente a las mujeres. Se trata de una actividad condenada, devaluada, perseguida, reprimida y estigmatizada, pero al mismo tiempo promovida, tolerada y reconocida como un mal necesario. No usamos el término prostitución, en primer lugar, porque los conceptos no son neutros. La mayoría de ellos conllevan una carga moral valorativa. Y en segunda, porque este es peyorativo, estigmatizante y discriminatorio. Tampoco sexo-servicio, porque nos remite a una idea de servidumbre. En cambio, la palabra trabajo nos hace pensar y aceptar circunstancias laborales lícitas en condiciones de equidad y pretende eliminar posibles corrupciones, abusos y violaciones. Al utilizar este término, que consideramos políticamente correcto, se pretende eliminar el estigma que por tantos años ha existido en torno a este trabajo. Bien, estamos de vuelta aquí en Luchadoras, después de escuchar a la doctora Patricia Ponce del CIESAS del Golfo, platicarnos acerca de esta manera de pensar al trabajo sexual como tal y salir de esos lugares en los que normalmente nos ubicamos, lugares comunes que se encuentran a través de la cultura, a través de nosotros mismos, en nuestro propio lenguaje. ¿Cuántas veces no usamos el término puta para agredir en cualquier término, en cualquier asunto, desde el asunto más trivial, más cotidiano, hasta los asuntos ya más políticos que, por ejemplo, ahora en época electoral están muy candentes, ¿no? El llamar trabajo sexual al trabajo sexual, ya lo vamos a ver también con María Fernanda, es de las primeras preguntas que le hicimos al saber que ella trabaja este tema, es salir de la estigmatización, es reconocer que el trabajo sexual es un oficio, es una forma de vida, un modo de obtener sustento, de subsistir, que se caracteriza porque está rodeado de condiciones o situaciones de riesgo constante. Entonces la lucha por, no sé, la reivindicación de a desarrollar este tipo de actividades en condiciones de seguridad, desde seguridad física, seguridad sexual, seguridad de integridad, también emocional, acompañamiento psicológico, prevención de enfermedades como el VIH, SIDA, etcétera, es de los frentes de lucha que se han estado gestando al interior de las organizaciones, como ya les comentaba al inicio de este programa. Y bueno, es todo un tema complejo, pero el día de hoy vamos a platicar. Ustedes van a ver a continuación la entrevista que hicimos con María Fernanda Guerrero. Vamos a abordar desde el tema de la nomenclatura, allá a empezar a sofisticar un poco más el tema acercándonos a la academia. La academia, y especialmente la academia dedicada a trabajar temas de perspectiva de género, de derechos de las mujeres, de derechos de la diversidad sexual, tiene un rol fundamental en posicionar estos temas en la agenda nacional. O sea, la reflexión que se da en la academia no debe de estar desvinculada a las realidades de las mujeres y hombres, sujetos diversos, trans, homosexuales, heterosexuales, que tienen una vida sexual como todos nosotros, porque la sexualidad nos cruza, nos atraviesa. Estos tipos de reflexiones llevan a hacer cambios importantes en las situaciones de vida, ¿no? Las legislaciones, no solamente las legislaciones, sino también a pensar, a transformar procesos de discriminación y de estigmatización. Así con el tema de trabajo sexual. Fernanda nos va a platicar un poco de cómo se acerca a estos circuitos, cómo empieza a compartir experiencias con mujeres trabajadoras sexuales en la Ciudad de México y cómo
ya pensando su trabajo desde la academia, cómo estructura sus reflexiones en torno a lo que sucede. Ella se reivindica a sí misma como una antropóloga feminista, lo cual nos explica en la entrevista, ustedes van a ver, que significa tener una posición política sobre lo que se investiga. Significa querer investigar para transformar, para hacer visible lo que permanece en la oscuridad de la noche, en la oscuridad de la clandestinidad, en la oscuridad también cultural, porque culturalmente hacemos a un lado a todas esas personas que consideramos que viven en los márgenes, que no están autorizadas, pero que tienen vidas reales tan legítimas como cualquiera de nosotros o nosotras. Entonces, este tipo de trabajo es fundamental, nos obliga a pensar más allá de nosotros mismos, a reconocer la diversidad y a reafirmarnos en luchas por los derechos humanos que son fundamentales en nuestro país y que tenemos que hacerles caso muy, muy importante, caso especial, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el primer fragmento de nuestra entrevista a María Fernanda Guerrero. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. El día de hoy vamos a platicar con Fernanda Guerrero. Fernanda es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional Antropología Física, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Hizo su maestría en Estudios de Género en el Colegio de México y actualmente, sobre eso vamos a platicar un poco con Fer, está haciendo su doctorado en Barcelona en torno al tema del cuerpo y el trabajo sexual. Gracias, Fer, por estar acá. No, gracias a ti. Fer, antes, quisiera realmente comenzar con el tema del trabajo sexual en sí. ¿Cómo hay una diferencia sustantiva entre llamar al trabajo sexual como tal o llamarlo prostitución, etcétera? ¿Tú nos puedes explicar un poco este abordaje? Sí, bueno, el trabajo sexual es un término que ha sido utilizado para nombrar a cualquier tipo de actividad que esté relacionada con el sexo, no específicamente con la prostitución, llamémosle. Entonces, el hablar de trabajo sexual abre un abanico de posibilidades no centradas exclusivamente en la cuestión de prostitución. Ahora, por una parte mucho más politizada, el hablar de trabajo sexual implica que es un trabajo más de remuneración de vida. Es una acción como cualquier otra para ganarse la vida. Y bueno, en México, yo creo que en todas las partes del mundo, el trabajo sexual está bastante estigmatizado, digamos. ¿Cómo crees tú que se encuentre México, en concreto la Ciudad de México, que es donde tú has hecho trabajo de campo, respecto a ese tema? ¿Tienes tu información sobre eso? Sí, bueno, sí, el trabajo sexual es un trabajo estigmatizado. Las personas que llevan a cabo este tipo de trabajo son personas discriminadas y bueno, hay toda una serie de mitos que se relacionan con el trabajo sexual. Y bueno, por otra parte hay realidades que también permiten poner al trabajo sexual como un trabajo al que se dedica gente que no accede a otro tipo de trabajos, porque en mi caso, en el trabajo de campo que he realizado en la Ciudad de México, es muy difícil conocer a alguien que te diga, bueno, yo hago trabajo sexual porque ha sido mi opción de trabajo. Siempre hay detrás una historia donde hay discriminación, donde no hay acceso a otro tipo de empleos y se opta por el trabajo sexual. Digamos que es también consecuencia de la serie de privación de acceso a otro tipo de derechos, ¿no? Exacto, sí. ¿Dónde realizaste tu trabajo de campo? Bueno, realicé el trabajo de campo en la Ciudad de México, específicamente en dos zonas. En la zona de Puente de Alvarado, en el centro histórico de la Ciudad de México, y en la zona oriente, en la avenida Ermita Iztapalapa, haciendo frontera con el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Y en qué consiste? Bueno, nosotros hablamos de trabajo de campo con mucha naturalidad, porque bueno, nosotros tenemos un perfil antropológico, pero ¿qué es hacer trabajo de campo para un antropóloga? Claro, bueno, hacer trabajo de campo es acceder
al mundo, al universo de otras personas, tal cual. Es ir y conocer sus experiencias, ir y conocer sus historias, que te permitan entrar en su vida, en sus historias, y de esa manera tú tener información para después hacer un análisis, llamémosle académico, o de una profundidad distinta o con una perspectiva distinta, siempre ocupando este acceso a la información de los otros, ¿no? Me imagino que no haber sido nada sencillo llegar a vincularte con estas redes, ¿no? Precisamente por el tipo del trabajo que se realiza, el contexto en el que está, no sé, en el que se lleva a cabo la clandestinidad, no sé, o también la peligrosidad. O sea, el trabajo sexual es un trabajo también sujeto a muchos peligros, ¿no? Claro. Muchas vulneraciones. Sí, sí. ¿Cómo fue que lograste llegar ahí? Bueno, sí, en primer lugar, hablar de trabajo sexual es hablar de la noche, y hablar de la noche en la Ciudad de México, y hablar en la noche en la Ciudad de México, en mi caso, en algunas zonas difíciles, en unas zonas bravas, ¿no? Entonces el acceso fue muy paulatino, fue buscando a los actores, o a los actores que estaban ya posicionados y que me permitieron acceder a este tipo de realidades. Pero ya estando ahí en campo, bueno, es otro mundo, ¿no? Es entrar al mundo de la calle, y el mundo de la calle es el mundo de la oscuridad, de la clandestinidad, de la fiesta también, y bueno, fue un trabajo de campo muy enriquecedor. Es un trabajo de campo que nunca había hecho, porque también es entrar a mundos violentos, a mundos que son invisibles, por eso son nocturnos, y bueno, pero muy enriquecedor en general, sí. Bueno, ahí es cuando yo quisiera preguntarte, ha habido ya corrientes antropológicas que, bueno, en toda la historia más reciente de la antropología, que discuten acerca de este tema de poder salir de ti y realmente tener como las dos partes de tu diario de campo, ¿no? Aquí poder plasmar toda la objetividad de lo que observas, y de este lado toda tu subjetividad. Y ya, bueno, no sé, Renato Rosaldo, otros antropólogos y antropólogas dicen que la experiencia antropológica, la experiencia en campo, te atraviesa. Y tú decías que fue una experiencia dura, bueno, no dura, transformadora, digamos, ¿no? Estar ahí. Claro. ¿Nos puedes hablar en términos personales? Claro. Sí, bueno, en este caso, bueno, tengo que decir que las personas con las que compartí estas noches son personas que no son definidas como hombres o como mujeres, ¿no? Entonces, el acceso a las experiencias tanto de trabajadoras sexuales, pero también de sujetos que no se enmarcan en una sexualidad y en un nombrarse específico, ser hombre, ser mujer o ser transexual, sino son otra cosa distinta, otro mundo distinto, me abrió un mundo de posibilidades, y un mundo al que conocemos, escuchamos en el día a día en la Ciudad de México. A Iztapalapa se le dice Iztapalacra, ¿no? Y entonces por algo se le llama Iztapalacra, pero es algo que no conoces, que escuchas, que quizás reproduces, pero que no conoces. Pero estar ahí en las calles, ver cómo se vende la droga, ver cómo se interactúa con los clientes, ver cómo se violenta el cuerpo, ver cómo se habla del cuerpo, bueno, eso te da una perspectiva de vida distinta de cómo se vive y cómo se usa el cuerpo, y cómo es tu cuerpo frente a esos otros cuerpos, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia como ser en el mundo frente a estas otras experiencias que parecen totalmente distintas, pero también en cierta medida simultáneas a la tuya? Sí, son paralelas a tu existencia, ¿no? Entonces fue una experiencia enriquecedora humanamente,
y fue una experiencia transformadora total, sí. Igual puede ser una pregunta con una respuesta complicada, o a lo mejor que no te has preguntado a ti misma, no lo sé. Pero ¿por qué elegiste este tema, no? ¿Cómo llegas a él? Sí. Bueno, cuando estudié antropología física, al final de la licenciatura, decidí integrarme un proyecto de cuerpo y experiencia, corporeidad y experiencia. Entonces me di cuenta que la antropología física no solamente era los huesos y la anatomía y ir a excavar y esto, sino que tenía una cuestión mucho más integral pensando el ser humano como un ser más, un ser vivo en el mundo, pero también un ser cultural, un ser social, un ser de costumbres, etcétera. Y bueno, decidí acceder a la vida de las mujeres envejecidas, las mujeres mayores, haciendo un comparativo del proceso de envejecimiento de las mujeres habitantes de una comunidad rural en Veracruz y una comunidad urbana en la Ciudad de México, y así fue como entré al tema del cuerpo y la experiencia, y el cuerpo modificado por el tiempo. Cuando egresé del Colegio de México, ya teniendo la perspectiva de género, una perspectiva también feminista, una perspectiva mucho más crítica del alcance que tiene el cuerpo, seguí pensando mucho en las transformaciones, en las representaciones, en las prácticas corporales, y decidí acceder a la experiencia de mujeres que se hacen cirugías plásticas estéticas, que es también transformar el cuerpo, pero decidido, no es un proceso biológico en sí, ¿no? Y bueno, ahí mezclé cosas de género, de poder, de medios de comunicación, de contextos socioculturales, clase, etcétera. Y bueno, terminado el proyecto, me di un descanso y después pensé en cuerpos que se transformaban por decisión, pero eran cuerpos que también hacían una ruptura con un sistema de legitimación de los cuerpos mismos, ¿no? Y de los sujetos mismos. Y así fue como empecé a pensar en sujetos que no se ciñen a normas, y que ese no ceñirse a las normas se refleja en sus cuerpos. Y así fue como llegué al tema primero de la transexualidad, después del trabajo sexual, y al final transité y estoy en un punto en el que analizo y trato de comprender y de describir cuerpos que son muy ambiguos, que están en un espacio de indeterminación y por lo tanto de posibilidades, ¿no? Bueno, en un momento te voy a preguntar un poco más al respecto, pero vamos a hacer un primer corte. Estamos aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, con Fernanda Guerrero. Ya volvemos. Bien, de vuelta aquí en Luchadoras, estamos con Fer. Fer, bueno, ya nos has dicho que no solamente estás tratando de acercar de la experiencia de trabajadoras sexuales en Ciudad de México, sino también de trabajadoras sexuales trans. Hay en la academia, bueno, hay toda una serie de categorizaciones, y también en las luchas ya por los derechos humanos vinculados al tema de la sexualidad. ¿Tú nos puedes decir un poco más cuál es la diferencia o cuáles las características de ser trans, género transexual? Claro. Sí, bueno, el término trans se ha utilizado de manera coloquial, pero también hay investigaciones académicas, pues se llaman de criterios formales, donde abarcan tanto, en México por lo menos, transexuales, transgénero, travestis, ¿no? Transgénero es como la categorización, significa que una persona nacida hombre o mujer tiene una identidad de género que no corresponde con ese ser hombre o mujer, biológicamente, claro. Entonces yo, Fernanda, nací Fernanda, pero no me siento Fernanda, me siento Fernando bajo los esquemas de género que circundan en mi cultura y en mi sociedad. Eso es ser transgénero. No me he modificado el cuerpo,
ni he hecho ningún otro tipo de transformaciones que deriven a otro tipo de corporalidades, llamémoslo. Transexual generalmente está asociado con transgénero porque ya sintiéndome otra persona en otro cuerpo, deseo modificar mi cuerpo. Entonces yo Fernando, nací Fernando y me siento Fernanda y por lo tanto modifico mi cuerpo con el perfil de Fernanda, bajo igual el esquema que tengo de quiénes son las mujeres en mi contexto, o los hombres, dependiendo de si eres transexual de hombre a mujer o transexual de mujer a hombre. Y los travestis pues son las personas que no necesariamente desean ni se han hecho transformaciones corporales, pero que les gusta vestirse en plan lúdico o en plan de performance para parecer o aparentar la identidad de género distinta, ¿no? Pero no es así tan determinante, digamos, o sea, no hay una gama de posibilidades. Claro, sí, esto es como una clasificación muy aprendida, un poco de diccionario, pero no, por supuesto que no, es un poco lo que te decía hace un momento, cuando accedes a las experiencias de los sujetos, te das cuenta que esas categorías no cumplen, los sujetos desbordan las propias categorías. Entonces, bueno, eso es algo muy, en mi caso, en el trabajo de campo y en la investigación que estoy realizando, es algo que considero muy enriquecedor en el plano tanto de aportación académica como de hacer esta ruptura de categorías y del propio sistema sexo-género, que aún haciendo una crítica continúa estableciendo dónde colocar a cada cuerpo y a cada persona, llamémoslo. Antes de entrar ya un poco más a tu abordaje, tanto metodológico como teórico, y de las propias categorías que estás buscando a lo mejor explorar para poder ser mucho más, ¿cómo decirlo?, para que no la teoría limite la experiencia, sino que se derive de la experiencia. Quería preguntarte, cuando llegas a Barcelona y empiezas a establecer contactos con toda una red o con ejemplos de luchas también de la transexualidad o del trabajo sexual, ¿cómo piensas que es en comparación con lo que viste en México? Sí. Bueno, es otro contexto primero, es otra cultura, pero, por ejemplo, puedo decir que es un espacio geográfico mucho más pequeño y eso te permite ubicar perfectamente dónde se ejerce el trabajo sexual. Eso, en México hay muchísimos sitios, muchísimos puntos donde se ejerce el trabajo sexual, en cambio aquí hay muy pocos, hay 2 ubicados perfectamente, ¿no?, territorialmente. Luego la otra es que las mujeres las mujeres biológicas, llamémosle, y las mujeres transexuales de Barcelona son mujeres migrantes en su mayoría. Cosa que en México, si bien existe migración nacional, aquí existe una migración internacional, ¿no? Por otra parte, las mujeres, muchos de los grupos de mujeres transexuales principalmente están muy bien organizados y están politizados. Entonces, cosa que en México no sucede, aunque sí existen asociaciones y aunque existen colectivos, no están tan organizados ni tienen tanta historia, llamémosle, como lo tienen aquí. Entonces aquí se hacen mucho más mesas de trabajo, se ponen sobre la mesa las cuestiones de índole política más importantes que les están afectando a las personas que ejercen el trabajo sexual. En cambio en México, es una cosa mucho más dispersa y una cosa que se empieza a gestar, este tipo de asociaciones u organizaciones, ¿no? Bien. Y también, hubo algo, me platicabas acerca de cómo es el acercamiento normalmente desde la academia
a las experiencias, ¿no? Ya de vida. ¿Cuál fue la primera reacción o qué te sorprendió de saber que pues las trabajadoras sexuales con las que estabas teniendo contacto te decían que ya estaban hasta el tope de ser sujetas de estudios de todos, ¿no? Sí, bueno, eso es muy interesante porque por una parte cuando hacía trabajo de campo en México, si bien las trabajadoras sexuales accedían a contarme sus historias, a sus casas, a sus vidas, a este tipo de lugares propios, en el caso de las trabajadoras sexuales o de las mujeres transexuales en Barcelona, bueno, era notorio que ellas querían hablar, que ellas estaban ya organizando sus propios foros, que muchas de ellas estaban preparándose para o hacer un texto donde se relatara su historia de vida, pero ellas querían hablar por ellas mismas, no querían que hubiera un segundo, un tercero que contara su historia, porque al final ellas, está bien, decían, mi historia yo la puedo contar por mí misma, no necesito tener un respaldo académico, un respaldo teórico para hablar de mi historia. Sigue siendo importante mi historia contada por mí misma, no necesito tener ese tipo de respaldo, ¿no? De respaldo para hacerlo fiable o no sé, ¿no? Sí. Y bueno, ahora sí ya entrando en el tema de tu trabajo y en el abordaje que estás haciendo, ¿desde qué perspectiva, no sé, conceptual o teórica? Yo creo que, un poco platicando antes de la entrevista, me decías que las categorías, y lo dijiste ahora hace un momento en el programa, eran reducidas, ¿no? Limitaban, más que permitir dar cuenta realmente de lo que pudiste tú vivir, analizar, etc. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer desde el punto de vista de la creación, no sé, de categorías para expresar lo que estás pensando alrededor de ese tema de trabajo? Sí, bueno, en una cuestión ya mucho más formal, continué trabajando con la perspectiva de la antropología de la experiencia, porque considero que es una de las perspectivas que te ayuda a entrar en las vivencias de las personas, pero me topé con que muchas de las temáticas que han abordado este tipo de perspectivas se encuentran limitadas por las propias categorías. Entonces, acceder a las experiencias de personas que, como te decía hace un momento, desbordan en sí las categorías, te obliga a acercarte a la experiencia de la persona más que a la tradición teórica en la que te estás respaldando. Entonces, el acercarme a las vivencias de estas personas me permitió crear categorías, quizás no crear, retomar categorías de que estas personas me nombraban, me enunciaban, y a partir de ello recuperar la parte teórica de la antropología de la experiencia que tiene toda una serie de facetas experienciales y colocarlas en un espacio que para la antropología de la experiencia, unida con otro tipo de conceptualización, que son los dramas sociales, que también desarrolla Víctor Turner, ubicarlas en un espacio de indeterminación, en un espacio de posibilidad. Entonces, si bien hay algunas investigaciones que dicen, bueno, el paso de ser hombre en el caso de las transexuales a ser mujer es todo un ritual, es un rito de paso. En el caso de las mujeres o de las personas con las que yo estoy interactuando, no existe ese tipo de paso. Entonces, porque no se consideran hombres, ni se consideran mujeres, ni tampoco se asumen como transexuales, ni tienen ningún tipo de acción política frente a su propia identidad o frente a lo que refleja su cuerpo. Entonces, ese tipo de enunciaciones recabadas en el cotidiano de estas mujeres me exigió
establecer unas nuevas categorías dentro de, claro, dentro del marco, un marco teórico, y colocarlas siempre en un espacio de umbral, como pasajeras constantes. Entonces, un poco el sustento del trabajo que vengo realizando es que si bien estas mujeres están dentro de un sistema sexogénero que las establece o como hombres o como mujeres, o que se los exige al menos, o que se los exige exactamente, ellas desde dentro no están fuera de este sistema. Decía, están dentro, ellas reconocen que es ser hombre, reconocen que es ser mujer, reconocen que es transformar un cuerpo de manera femenina, saben que es ser mujer. Desde dentro ellas están haciendo una decisión en ese sistema que nos exige a nosotros como investigadores dar cabida a esa decisión y decir, bueno, desde dentro estas personas están haciendo una ruptura a este sistema, por lo tanto se debe de considerar y se debe de crear una nueva categorización, no con un fin propio, sino porque el propio sujeto te lo exige. Bueno, vamos a volver en un momento más con la última fase de esta entrevista y para profundizar un poco en estos temas. Volvemos. Bien, estamos de vuelta platicando con Fernanda Guerrero en Rompeviento, aquí en Luchadoras. Estamos platicando acerca ya de los, digamos, andamiajes o al menos referentes teóricos a partir de los cuales trabajas tu tema del doctorado. Bueno, la antropología de la experiencia, ¿no? Como for dummies, ¿qué es en términos sencillos la antropología de la experiencia? ¿Cuáles son sus postulados básicos? No sé. Bueno, la antropología de la experiencia fue trabajada por un antropólogo que es Victor Turner, y Victor Turner, a partir de apreciaciones fenomenológicas desde la filosofía, empezó a hacer una distinción entre las vivencias que tenemos del día a día. Y se dio cuenta que dentro de esas vivencias del día a día hay algunas que marcan la existencia. Entonces eso le permitió hacer una distinción entre lo que es una experiencia y mera experiencia. Entonces, una experiencia para Victor Turner es un acontecimiento que cambia el rumbo de tu vida. Entonces, a partir de esa distinción entre vivencias del cotidiano y una experiencia, formuló todo un esquema que está establecido por fases, ¿no? Entonces, todo inicia con un corazón perceptual, él le llama. Entonces, es un momento de crisis, un momento de crisis que se va abriendo, y ese momento de crisis que se va abriendo necesita una retrospección, un pensar qué está sucediendo con ese acontecimiento. Ese acontecimiento permite
pensar en qué es lo que sucedió antes de que sucediera este acontecimiento, y después se llega a una conclusión de la experiencia que es, no sé, cambiar de un estatus, quedarte en el mismo estatus, pero lo importante de la experiencia es que la experiencia siempre se comunica, sea de manera verbal o no verbal, dice Turner. Entonces de ahí la importancia de los símbolos y de las representaciones en estas fases experienciales. Dentro del esquema de Turner deviene un esquema que son los dramas. Es muy interesante porque Turner viene de una familia vinculada con el teatro. Entonces la postura teórica de Turner del drama social la hace análoga a un drama en el escenario, como dramatizas en el escenario. Y bueno, el drama tiene otro esquema, pero lo interesante tanto de la estructura experiencial como de la subestructura dramática es que hay un momento que es el que te decía, retomo para la investigación, es un momento de umbral, es un momento liminal. Y el momento liminal ha sido pensado en el esquema de ritos de paso. Entonces un rito de paso podría ser cambiar de un estatus generacional a otro, cambiar de un estatus social a otro, cambiar de país, migrar. Son todos esos momentos coyunturales que transforman y en las que transitas, ¿no? Que estás en movimiento y que ese movimiento implica un cambio en ti y en tu percepción de la realidad, de ti mismo, etc. Entonces, bueno, a grandes rasgos, muy grandes rasgos, este es el esquema que se plantea desde la antropología de la experiencia y que va unido a estos dos otros esquemas que te platico. Y en ese sentido, cuando tratas tú de traducir de cierta manera, digamos, la experiencia que viviste estando en Ciudad Neza, en el centro de la Ciudad de México, ya entendido bajo ese tipo de categorías, ¿qué te encuentras? ¿Hay una correspondencia? ¿No hay una correspondencia? Dices que las categorías parecen no ser suficientes. ¿Cómo lo estás trabajando? Sí, bueno, en el caso de las fases experienciales, sí puedo hacer uso, ¿no?, de esas categorías. La cuestión aquí es cuando, revisando las referencias del tema, principalmente de la transexualidad, te topas con análisis donde hay una persona que nació hombre y que transita al ser mujer. Entonces este tránsito parece que es lineal, parece que es un continuo. En el caso del campo que realicé en la Ciudad de México, me pude percatar después de revisar la información recabada que este tránsito no existe, es un poco invisible. Entonces, si bien el esquema turneriano me sirve, es útil para hacer el análisis de estas experiencias, también es un esquema que me exige reformularlo. Y bueno, lo que ahora mismo trabajo es que estas mujeres no están transitando, se encuentran en un espacio limen, se encuentran como pasajeras en un lugar, llamémosle lugar al sistema sexo-género. En ese lugar están, claro que están ahí, pero están descolocadas, están en un no lugar dentro del lugar. Y no quieren llegar a algo. Y no quieren llegar a algo, ni tienen una postura de yo deseo ser mujer, ni rechazan completamente el ser hombres, ni tampoco se asumen como transexuales. Y entonces esas posibilidades me permiten establecerlas en un espacio limen, en un espacio siempre posible, en un espacio de movimiento y de descolocación. Y bueno, es muy interesante porque esto no solamente nos habla sobre las mujeres con las que estuviste compartiendo experiencias, sino también de todo el mercado o no que hay alrededor del trabajo que ejercen y de cómo esas limitaciones del sistema de un sistema binario, ser hombre y ser mujer, y esto significa no solo que tienes que ser heterosexual, sino que
también hay toda una mentalidad moral alrededor, etcétera, en realidad limitan o pretenden limitar cosas que en la práctica son... Claro, no existen, son muy plurales, sí, ¿no? Claro. Se salen de los moldes. Claro, sí, totalmente. Hace un momento comentaste acerca de tu experiencia, bueno, tu formación, género en el Colegio de México, etcétera, y mencionaste, bueno, eres antropóloga y que eres feminista. Ser antropóloga feminista, ¿qué significa? ¿O qué es para ti? Claro. ¿Eres antropóloga feminista? Sí. Bueno, primero que nada, además de ponerle... Decir que eres antropóloga es una cosa, ¿no? Es como un poco de formación, ¿no? Pero decir que eres feminista va más allá de tu formación académica, de un título que dice que eres antropóloga, no tienes un título que dice que eres feminista. Entonces yo creo que decir que eres antropóloga feminista es una acción política muy importante, porque si bien la antropología está interesada en conocer el comportamiento, la diversidad humana, la complejidad humana, el decir que es una antropóloga feminista te abre un abanico de posibilidades mucho más amplio, pero mucho más colocado, ¿no? Mucho más de exigencia, de mirar a la humanidad, de mirar un mundo. Por eso me interesó mucho y me abrió mucho personalmente este tema, ¿no? Porque el mundo te exige que lo abras. Y entonces asumirte como antropóloga interesada en la humanidad, pero además desde una posición política, es una cuestión de compromiso con la humanidad, ¿sabes? De compromiso, de visibilizar otras formas. Entonces sí, claro que me asumo, claro. Y en ese sentido, otra pregunta que te quería hacer, o sea, podemos, no sé, investigar muchas cosas, pero investigar el tema del trabajo sexual, en las condiciones en las que se desarrolla en nuestro país en particular, en esta cuestión de clandestinidad, es una relación de poder, bueno, caracterizada de muchas maneras. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes algún objetivo, digo, más allá de conocer y visibilizar, que ya nos dijiste? ¿Te lo has preguntado? Dentro del trabajo sexual, el acceso y el interés por el trabajo sexual específicamente. Bueno, sí, primero esto que te comentaba hace un momento, claro, visibilizar, conocer realmente cómo son estas redes de trabajo sexual y bueno, conocer realmente cómo se mueve el mundo, ¿no? ¿En qué estamos? ¿En qué está el mundo realmente, más allá de los mitos que se forman, de los estereotipos, de las estigmatizaciones? ¿Qué es lo que vive la gente realmente, no? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que le significa trabajar sexualmente? Algo que me llamaba mucho la atención cuando trabajaba con estas chicas de Ciudad Nezahualcóyotl, bueno, de aquí de la frontera oriente de la ciudad, era que me decían, bueno, yo es que si yo volviera a nacer sería nuevamente gay, como ellas se nombran en algunos casos, pero también volvería a ser puta, tal cual. Me gusta disfrutar de mi cuerpo, me gusta trabajar con mi cuerpo, me gusta ver a otro disfrutar de mi cuerpo y de su cuerpo. Entonces también, o sea, sí hay toda un halo que demuestra que el trabajo sexual es un trabajo precario, es un trabajo que te mantiene en una posición de vulnerabilidad, donde no tienes acceso a muchos servicios, donde estás en esos límites de la violencia, de tal, pero también es un trabajo que es placentero, que se disfruta en muchos de los casos, no en todos, claro, pero puedo decir que en el caso de las mujeres o de los sujetos con los que interactúo en parte del trabajo de campo, es una decisión consciente totalmente y que asumen que volverían a hacer. Sí. Y bueno, en una sociedad como la nuestra y como hay otras donde lo creemos inconcebible, porque también creemos inconcebible disfrutar de nuestra propia sexualidad en nuestro cuerpo, este tipo de acercamientos y de investigaciones y de posiciones, claro, mueven todo un esquema. Claro, ¿no? Mueven todo un esquema, y además creo que algo interesante es que, además de que mueven un esquema, también, insisto, te hacen ver que las personas mismas te están diciendo, sí, mi situación no es la mejor, por supuesto,
pero así como mi situación es la mejor, piensa en ti y tu situación es la mejor. O sea, tu situación, están trabajando en lo que quieras, es la mejor. En verdad es la mejor, estás accediendo a todos los servicios que te han dicho, a todos los derechos que te han... ¿Es verdad eso? Tampoco es así. Entonces es también quitarle esa parte de estigma y pobres, es que sufren muchísimo. Claro, la noche es la noche, la calle es la calle, el trabajar con el cuerpo de trata, claro, de prostitución. Claro. Pero en este caso es otro contexto que se vale saberlo, ¿no? Pues muchas gracias, Fer. Ha sido una conversación súper interesante. Y bueno, vamos a volver en un momentito con la fase final del programa, con el juego de palabras que ya te platiqué. Muy bien. Volvemos en un momento. Bien, estamos de vuelta aquí en Luchadoras, en televisión por internet, Rompeviento. ¿Listo, Fer? Vamos a hacer juego de palabras. Ok. Cuerpo. Movimiento. Sexo. Placer. Trans. Posibilidad. Mujeres. Lucha. Derechos. Necesidades. Sexualidad. Universo. Discriminación. Negro. Trabajo sexual. Trabajo. Inter. Entre. Dignidad. Todo. Placer. Ilimitado. Feminismo. Movimiento. Acción. Muchísimas gracias. Gracias a Ha ti, sido Lulu. muy placer platicar contigo. Gracias. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Bien, gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa de Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. El día de hoy estuvimos platicando con María Fernanda Guerrero. Ella es antropóloga, está terminando su doctorado en Barcelona. Tuvimos la oportunidad de estar con ella por allá hace unas semanas y de hablar de este tema, del trabajo sexual, de cómo es su experiencia, no solamente al unirse y conocer a estas mujeres en esta situación, viviendo ese tipo de trabajo en la Ciudad de México, en Ciudad de Nezahualcóyotl y también en el centro de la Ciudad de México, con la particularidad de un trabajo sexual trans. También tuvimos la oportunidad de conocer más acerca de la gran diversidad ya de conceptualizaciones, de reivindicación de identidades dentro de la transexualidad, en el trabajo sexual, y es muy importante que estemos compartiendo conjuntamente en este programa y también con nuestras personas entrevistadas, con luchadoras que se enfrentan a este tipo de realidades día a día, que se enfrentan a la necesidad de transformar realidades, ya sea porque ellas están en el campo, en un campo discriminado, en un campo marginal, o porque se acercan a experiencias de este tipo, como María Fernanda a través de la antropología, y nos obligan a pensar más allá, a salir de nosotros mismos, a salir de sí, a dislocarnos. ¿Cuál es el objetivo de conocer estas luchas? ¿Cuál es el objetivo de pensar en estas luchas? También es salir de nosotros y conocer la diversidad de experiencias. Pensar en qué medida nosotros y nosotras, aunque seamos ya sujetos preocupados en cierta medida por temas sociales, seguimos o no reproduciendo en cierta escala patrones dominantes de discriminación y de marginación. ¿Cuántas veces utilizamos un lenguaje hiriente, un lenguaje que recurre justo a estas estructuras de dominación contra la homosexualidad, contra el trabajo sexual, para agredirnos entre nosotros, ¿no? Este tipo de luchas nos llevan a pensar más allá, a transformarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Por eso en Luchadoras, reconocer la diversidad, platicar
no solamente del trabajo por la reivindicación de los derechos, sino también de reflexión sobre este tipo de situaciones, como la academia, es también necesario. Pensémonos más allá de nuestros propios límites para poder contribuir a la transformación de la sociedad, a vivir en un lugar mucho más equitativo y socialmente justo. Es una responsabilidad compartida y por eso le agradecemos a María Fernanda habernos compartido esta experiencia también. Para concluir, vamos a escuchar, a disfrutar un poco de la música que también, como ya nos ha dicho Sayak Valencia en este programa antes, si no puedo bailar, esta no es mi revolución. Con la música podemos transformar, hablar de lo que no se habla, y vamos a escuchar a Manu Chao con este video que Me llaman Calle. Estuvieron en Luchadoras, los esperamos el próximo miércoles. Me llaman